llegando Después de 15 horas de vuelo. 15 horas de vuelo, pero ya estamos Vamos llegando a Estambul. a Estambul. Está bien bonito el aeropuerto. Pero ya tenemos que correr hacia migración para entregar los documentos y luego ir por la maleta. ¿O nos dejan? Sí, tenemos que tomar el autobús donde está todo el grupo de Megatravel. Así que corramos. El nuevo aeropuerto internacional de Estambul, Atatürk, se encuentra algo lejos de la ciudad, a 35 kilómetros de Estambul, y está gigante. Dentro se pueden encontrar muchas tiendas de lujo, museos, áreas verdes y hasta una mezquita. Para trasladarte de un lugar a otro tendrás apoyo de un sinfín de bandas transportadoras y hay suficientes sillas y lugares para descansar si te alejas un poquito del área de tiendas. Una gran ventaja es que ya hay vuelos directos de México a Estambul, solo hace una breve parada en Cancún. Es por eso que si contratas algún tour podrás ver opciones que llegan a Turquía y después parten a otros países como alianza con la compañía Turkish Airlines. Nosotros contratamos un tour con la agencia Mundo Joven, ya que cuenta con comodidades de pago y ofrece excelentes ofertas y paquetes. En nuestro caso, encontramos un excelente tour que incluye vuelo, hotel, traslado y algunos tours a Turquía y Egipto por 14 días. Te recomendamos los descuentos que tienen en las expos. Turquía es un país transcontinental que está ubicado entre Europa y Asia. Su territorio se encuentra en su mayoría en Asia Occidental, separado por el estrecho del Bósforo y justo tiene la única ciudad en el mundo dividida en dos continentes, llamada Estambul, anteriormente conocida como Constantinopla. El Bósforo une el Mar Negro y el Mar Mármara, que es un mar interno, y no se requiere pasar por migración para cruzar de un continente a otro. Nosotros llegamos a las 6 de la mañana y el tour nos llevó a conocer la parte asiática de la colina Kamlinka, Datolov, mejor conocida como la colina de los enamorados, porque es un lugar tradicional muy romántico donde las parejas se reúnen para pasar el rato. Es ideal como mirador de la ciudad y en la que tuvimos una muy buena oportunidad para desayunar y tomar un rico té turco. De regreso a la parte tradicional de la ciudad en Europa, se puede observar a las personas pescando con su caña sobre el puente, que es un pasatiempo común de los turcos. Y cerca de los muelles se puede apreciar el Estadio Beşiktaş, que es el equipo de fútbol más representativo del país junto con el Istanbul. Ambos entrenan en este mismo estadio. Decidimos bajarnos del autobús en el centro y dejar las maletas para que las llevaran al hotel, de acuerdo con las recomendaciones de nuestro guía y confiando en que no pasaría nada. Lo primero que buscamos fue un chip para contar con internet y poder ubicarnos, ya que es indispensable contar con datos para consultar los mapas y apoyarnos en traducir muchos de los letreros que se encuentran en turco. Siempre que visites otro país, te recomendamos comprar un chip de datos local, ya que si ocupas el roaming de tu compañía, la factura será altísima. Solo confirma antes de salir que tu teléfono se encuentre liberado para recibir chips de otras compañías. En Turquía compramos un paquete de la compañía Vodafone que costó aproximadamente $35 e incluía 20 GB para 30 días, suficiente para nuestro consumo de 3 días, pero era el paquete más pequeño que tenían. Una vez ubicándonos en el mapa, nos dirigimos al Bazar de las Especias o Bazar Egipcio, que es uno de los dos mercados techados más grandes y famosos de la ciudad. That Adventure. El nombre de Bazar Egipcio se remonta a cuando Estambul marcaba el término de la ruta de la seda y era el centro de distribución de toda Europa. Durante el siglo XV, las especias llegaban desde la India y el sudeste asiático hasta Egipto, y de ahí a Estambul por el mar Mediterráneo. En este bazar puedes encontrar una gran variedad de tés, jabones, perfumes y dulces tradicionales como baklava o delicias turcas, de todos los sabores que seguramente reconocerás como los dulces que la bruja blanca le daba a Edmund en la película de Narnia.
Estos postres son extremadamente dulces y realmente deliciosos, así que toma tus precauciones con la cantidad que te vas a comer. Una gran ventaja es que los lugares turísticos, muchas personas te hablan en inglés y hasta en español, así que no tendrás tanto problema para realizar tus compras. If you like, we have more collection inside, you can see. Ok. Esta 1 kilo 120 liras. Ok. Esta Granada. Esta Oreo. 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 Esta Mendal, esta Granada. ¿Cuál es la tradicional? Sí, ¿y cuánto cuesta? 50 liras 1 kilo. Ok. Con pistacho, con granada. También tradicional. Rosa, miel. Ay, no miel, rosa, minta de Granada. La religión en este país es musulmana, por lo que encontrarás una gran cantidad de templos sagrados llamados mezquitas, desde los que suena una canción para llamar a los fieles a la hora del rezo, y la mayoría de las mujeres llevan burkas tapando su cabeza. Estamos rumbo al Gran Bazar. Es todo un camino de adoquín. Venimos del Bazar de las Especias. Son como 11 minutos caminando. Está muy interesante. Venden de todo todo encuentras. Pareciera que ya estamos en el mercado. Todas las calles están vendiendo Sí. todo. Es enorme esto. Y hay de todo, encuentras de todo. Camisas, sacos, colchas, pashminas, vestidos. Y la verdad a buen precio, todo se ve como a buen precio, no se ve caro. Muy bonito. Hemos llegado al Gran Bazar. El Gran Bazar es uno de los más grandes del mundo, cuenta con más de 58 calles y 22 puertas de acceso, con casi 4,000 tiendas. Pues bien, por fin llegamos al Gran Bazar. Este bazar está gigante. Tiene calles, Está techado. es completamente Y encuentras techado. prácticamente de todo. Puedes encontrar oro, puedes encontrar Plata, también puedes encontrar todas las tradiciones turcas como las delicias, las esencias, los tés. Y bueno, dicen que es el mercado más grande de piratería. y también no de piratería, hay algo original, hay de todo, absolutamente de todo. Y para todo tipo de presupuesto, porque sí hay cosas que están baratas, que están a buen precio, pero otras que sí dices, wow, sí está un poquito elevado. Pero bueno, también a cuestión de gustos. Después de nuestro recorrido en el Gran Bazar, caminamos unos 15 minutos a la primera estación del metro, ya que vamos a nuestro primer tour. Vamos a un tour de taxi que saldrá desde la Torre Gálata. Este es un tour que encontramos en la página de Civitatis Se los y vamos es a dejar aquí gratuito, abajito. se lo dejamos en la descripción. Pues vamos a ver qué tal y cómo se compran los boletos. Les vamos a enseñar todo. Para poder utilizar el transporte público será necesario que compres una tarjeta individual que cuesta 25 liras turcas. Esta la puedes recargar en las máquinas que encontrarás en cada estación de metro o tranvía y funciona para subirte al metro, autobús, barcos, tranvía y hasta el teleférico. Podrás encontrar algunas líneas del metro que cruzan el río por debajo del agua o por arriba de un puente, así que no te será complicado por transporte cruzar de un lado al otro de la ciudad. En marzo del 2021 era necesario generar un registro desde tu teléfono mandando un SMS a la marcación 2023 en mayúsculas con el código GES, código de tu país, número de pasaporte, fecha de nacimiento y apellidos. Indispensable es contar con número telefónico de Turquía para este proceso. Nosotros no conocíamos nada de este proceso, así que aunque ya habíamos logrado comprar la tarjeta y tenía saldo, por fortuna, una chica que parecía bajada del cielo y hablaba inglés nos ayudó a hacer todo el proceso y hasta nos acompañó a nuestro destino.
Reservamos un tour gratuito desde la página de Civitatis. Es una página que tiene tours locales por todo el mundo con excelentes precios y puedes encontrar hasta tours gratuitos como este. Adicionalmente, es perfecta para encontrar lugares nuevos de las ciudades que visitas y excelentes datos de cada destino. En este tour, la amable guía local nos llevó a conocer todo el barrio de Taksim, explicando la historia de la revolución para convertirse en una república. Nos recomendó sus lugares favoritos y nos llevó por calles y callejones no tan turísticos. Aquí es mi favorita café. Hay de todo y hablan inglés, de tal ayuda. Siempre yo vengo aquí para tomar algo. Mira, los precios están escritos. Tiene que ser así. Es muy común encontrar productos envasados con vinagre y hojas de vid para preparar el plato típico llamado dolmas, que es la hoja de parra rellena. Dato Adventure. En la noche, al salir de fiesta, se acostumbra a comer unos mejillones con limoncito, así como en México siempre buscamos los tacos. Este tour se pasea por todo el barrio hasta llegar a la impresionante Torre Galata, construida de madera y que anteriormente se ocupaba de faro. Pues esta es nuestra primera experiencia con el café turco. Pedimos un cafecito turco. Al parecer está súper caliente, así que aguas. Está muy espeso. Sí, Sabe un poco. fuerte. Qué rico. Chistoso. Nosotros nos costó 10 liras turcas. Miren, aquí nos sentamos, bien a gusto. Estamos en un callejón muy bonito y nos dieron nuestra tacita de agua. Y este café nos lo recomendó la guía, que es el mejor. Nos dijeron, y allá afuera dice, el mejor café turco. Está muy bueno. Está bastante bueno el cafecito, ¿eh? La verdad es que sí tiene un sabor distinto, está como más acidito. Y bueno, independiente a que es un poquito más espeso y por arriba se le hace como una capita de tierrita, de hecho por eso te ponen el agua para que te enjuagues la boca, porque sí, se siente como tierrosito, pero el café como tal sabe distinto, sabe diferente y muy rico, eso sí, muy rico. El café está súper espeso, miren, vean esto. Sigue ahí calientito, pero ya está como en las últimas y está súper espeso. Cuando queda un poquito menos de toda esta tierrita, hay lugares donde te leen el café para depararte del futuro. A ver si encontramos uno y les contamos. Probablemente esa lectura de café nos habría advertido de todo lo que vendría. Según nosotros, teníamos suficiente tiempo para llegar a la cita de nuestro siguiente tour, también contratado en Civitatis, y este era un paseo por el Bósforo al atardecer, pero no contábamos con que la pila de nuestros teléfonos se acababa por ir grabando tanto, y nos íbamos a tener que guiar de nuestra intuición, señalamientos e indicaciones de los locales para poder llegar al muelle donde salía nuestro barco. Nos fuimos a buen paso y decidimos tomar un taxi para llegar más rápido, pero el tráfico era espantoso, algo que ya nos había anticipado en nuestra guía. Al llegar al muelle no encontramos a nuestro contacto y en nuestra búsqueda de la persona correcta se hizo tarde para tomar el barco.
consideramos que ya no tendremos tiempo de hacer este viaje en días posteriores, así que un chico nos vio tan desesperados de haber perdido nuestro viaje que nos ofreció entrar al suyo por la mitad de precio para que no perdiéramos la experiencia. Así que pagamos en vez de 40, $20 por un viaje en barco con cena incluida y bailes tradicionales por cada uno. Aprovechamos el recorrido del barco para cargar los teléfonos. Con la comida turca hay que tener precaución, ya que a pesar de estar acostumbrados a muchas especias en México, la comida desde la llegada nos cayó un poco mal, pero que esto no quite tu intención de probar de todo. En Turquía los bailes tradicionales que puedes encontrar en espectáculos turísticos son el belly dance o los derviches giradores, que es un baile considerado patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Saliendo del barco nos llevaron en una camioneta hasta Santa Sofía, del otro lado de la ciudad, para acercarnos al hotel. De ahí tomamos el metro, transbordamos a un camión y para nuestro siguiente transbordo ya no teníamos saldo en las tarjetas, así que decidimos tomar un Uber que nos llevara al hotel, que aún no conocíamos. Y estuvimos casi una hora esperando a que llegara el Uber por nosotros, en una parada de autobuses en la que totalmente se nos figuró que estábamos en México, excepto porque nadie nos entendía y viceversa. La situación es que no aceptaban el viaje y cada conductor que se aceptaba se empezaba a alejar y después de 15 minutos cancelaba el viaje, como esperando que nosotros al desesperarnos canceláramos primero. Total, que decidimos desviarnos un poco para ponerle saldo a las tarjetas y tomar un camión que nos acercara al hotel. Bajando tuvimos que atravesar a pie una carretera, caminar por terrenos baldíos todo súper oscuro y al final, con la protección de todos los santos, llegamos bien al hotel. El Hotel Pullman Istanbul está a 1 hora 20 minutos del centro en transporte público o 40 minutos en carro. Está muy cerca del aeropuerto y es bastante bello. Afortunadamente a la llegada pudimos hacer check-in muy rápido y encontramos nuestras maletas sin complicaciones. Después de un día larguísimo, aquí tenemos la habitación. De este lado el bañito. Y me parece que esto se abre para que se pueda ver de un lado para otro. La regadera. Espejitos. Por acá hay un closet. Y de este lado hay otro. Su caja fuerte. Otro closet. La cama, que está bastante amplia. Y aquí tenemos vista nada más y nada menos que a la carretera. Llegar fue un caos. De este lado nuestros vasitos de agua, una cafeterita para hacer expreso o para hacer café. Ay, pues ya llegamos. Suscríbete para poder ver toda nuestra aventura en Medio Oriente.